Estamos dándole continuidad a una microtertulia anterior con Isabel Bernal Vélez, que es catedrática en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín y, como siempre nos aclara, ella es terapeuta familiar, ¿no? Y todas las aclaraciones que quieres hacer respecto de tu condición profesional, por supuesto, adelante. En esta ocasión acordamos conversar en estos poquitos minutos en otra de las muy interesantes producciones que tienen como corolario de la línea de investigación en la que vienen trabajando. En este caso, el texto lleva el título Parejas DINS, la opción de no tener hijos, ¿no? Si no es exacta mi descripción, me la corregí, Isabel. La idea es, la verdad que el tema es tan actual como novedoso y problemático, diríamos, en determinados aspectos, que nos cuentes más o menos de qué trata la línea de investigación y particularmente qué es lo que han podido volcar en esta producción bibliográfica. Bueno, para todos, gracias al profe, gracias por su invitación. Para mí siempre será muy grato poderles contar sobre los procesos investigativos que adelantamos en la Universidad Pontificia Bolivariana en Colombia, unidos al grupo y al semillero de investigación en familia de la Facultad de Trabajo Social de esta misma universidad. Como usted lo nombraba, profe, hemos culminado un libro que se llama Parejas DINS, la opción de no tener hijos. Empezamos a hacer esta investigación muy unida a otras que tenemos sobre la línea de pareja, donde empezamos a descubrir que había una modalidad de personas que tienen toda la intención de unirse en un vínculo amoroso, estable, permanente, pero que en su interior albergan la decisión de no tener hijos. Y llamo decisión porque no es por imposibilidad, no es porque por su ciclo vital ya no puedan estar en edad reproductiva, sino porque en la mayoría de las veces han llegado a este acuerdo antes de hacer una elección, de llegar a ser un matrimonio, una pareja conviviente, de formalizar su relación. Empezamos a investigar, a encuestar, a entrevistar parejas que tienen este tipo de vínculo. Nos fuimos dando cuenta de cosas que nos parecieron maravillosas, entre ellas que es quizás desde la adolescencia donde se empieza a instaurar ese deseo y que muchas veces tienen explicaciones, tanto ellos como ellas, del por qué no desean tener hijos. Entre las explicaciones que dan están, una, para ellos es egoísta, en contraposición a los que piensan que ellos son los egoístas porque no quieren tener hijos. Sí. Ellos piensan que es egoísta traer hijos al mundo en unas condiciones donde hay tantos actos de violencia, de hambre, situaciones de guerra, temas que tienen que ver con la inequidad, con el daño a los recursos naturales, y creen que este mundo en el que habitamos no es un ambiente propicio para seguirse procreando o para procrearse. Lo segundo es una frase que yo nunca había escuchado decirla de esa manera, y es que se nombran a sí mismos como con una carga genéticamente no válida para tener hijos. En ese sentido explican que anteceden de familias que han tenido situaciones de salud complejas y en su mayoría las enmarcan en temas de salud mental, que tienen que ver con esquizofrenia, con enfermedades de orden afectivo y algunas otras como enfermedades tipo cáncer y demás. Entonces ellos dicen que no tienen una carga genética positiva como para poderla aportar y formar una nueva vida. Otros expresan que tienen ideas del pasado donde sus padres han estado como encartados, comillas, con ellos cuando fueron hijos. Entonces piensan que tener hijos es una carga y que han escuchado en los relatos de sus padres cómo hubiera sido la vida de distinta si ellos no tuvieran que haber hecho tantos aportes económicos y tanto acompañamiento a sus hijos.
En ese orden de ideas piensan que tener que compartir los bienes materiales con otra persona para pagar la manutención, el colegio, los seguros, la alimentación, la recreación y demás, se convierte en un lastre, como lo nombran, permanente, y que ellos quisieran ese dinero que se ganan laborando, pues poderlo invertir en ellos mismos, ya sea en viajes, en restaurantes, en adquisición de tecnología y demás, y no tenerlo que compartir con nadie. Las respuestas sorprenden porque es como esto del individualismo, del egoísmo, ¿no? Es como la visión invertida. Esta investigación ustedes la hicieron en Medellín, ¿no? Medellín, Colombia. Esta investigación la hicimos en Medellín y también notamos una variable que nos llamó poderosamente la atención, y es que generalmente la decisión la empieza a manejar la mujer. Es la mujer quien empieza a hacer como toda esta introspección y de alguna manera consigue un hombre para formar pareja que esté de acuerdo con ella en esta decisión. Y muchos nos decían, es un requisito para conformarme como pareja que mi compañero desee no ser padre, o que haya sido padre con otra pareja, haya, digamos, depositado en esa otra relación todo ese acontecer de paternar, pero que conmigo esa no sea la intención. Y ellos acceden en A o en B a no tenerlos, o a tenerlos o haberlos tenido antes en otras relaciones, para consolidarse como una nueva pareja a partir de este momento. También llama la atención, y fue como una variable que surge sin que la estuviéramos buscando, cómo aparecen dos categorías emergentes. Una es el hecho de las mascotas. Entonces todos ellos como que transitan ese deseo de cuidado, de protección, de acompañamiento a través de tener una mascota, especialmente perro o gato, y como estas mascotas incluso llegan a ser humanizadas, les ponen nombres de personas, las llevan a la guardería, les compran cochecitos, les ponen ropa así como si fueran unos bebecitos, y transfieren de alguna manera como esa afectividad a la mascota. Y la otra que encontramos, y es la investigación que estamos trabajando actualmente, es el ser tíos. El ser tíos cobra un valor importantísimo en este tipo de parejas. Ellos dicen, bueno, nosotros no tenemos hijos, no queremos responsabilizarnos, no queremos criar, no queremos pautar normas, pero sí queremos entregar afecto. Entonces generalmente buscan los sobrinos a quienes apoyan desde lo económico, lo afectivo y creativo, pero dicen que es el acto más placentero de la vida, porque están con ellos en son del disfrute, pero que cuando se cansan, cuando llegan la noche, cuando los sobrinos ya no están tan enamorados de ellos, pues los entregan a sus papás, y son sus papás los que tienen que continuar la vida con los sobrinos, y ellos simplemente se deshacen de esa responsabilidad. Y entonces a partir de allí es que estamos planteando ya una investigación que va muy adelante en esa característica de los tíos que deciden no tener hijos, pero sí acunar a sus sobrinos en una manera importante. Sumamente interesante lo que viene por delante también, ¿no? Y también esto del, bueno, el mascotismo, ¿no? Por lo menos en Argentina y en otros países, ese volcar el afecto, la capacidad de cuidado, etcétera, sobre las mascotas es también un tema interesantísimo, porque se lo está planteando como una modificación también en las constelaciones familiares. ¿Ustedes con qué grupos de edades más o menos trabajaron? Sí, hicimos unas entrevistas abiertas a personas que cumplieran como los criterios de la selección de la conformación del grupo poblacional, que tenían que ver con parejas que tuvieran una relación permanente, pudiera ser a través del vínculo que hayan elegido, y que tuvieran como decisión el no tener hijos. Hicimos unas entrevistas a más o menos unas 20 parejas, donde encontramos que allí ya habíamos saturado la información, que ya todos nos estaban como diciendo los mismos contenidos, y allí pues hicimos el cierre. Fue también como significativo encontrar que hay como un señalamiento social a que se salen de lo pactado en la norma, que la norma sería tener hijos. Entonces ellos dicen, siempre estamos diciendo
los padres nos dicen que son abuelos estériles, en el trabajo nos dicen que para cuando los hijos, los grupos de amigos, entonces van formando a su vez otros grupos con quienes tienen hijos y comparten afinidades, y nosotros pues siempre vamos a quedar como los señalados. Sin embargo, ellos sienten que el sentirse señalados o excluidos de la pauta tradicional no los hace como sentirse menos válidos frente a esa decisión, que sin embargo cada día la fortalecen más y utilizan medidas que nos parecieron a veces hasta extremas frente a la anticoncepción, como por ejemplo estar operados, pero al mismo tiempo utilizar condón, como muchas situaciones para que quede muy blindada esa posibilidad de no tener hijos como algo que ha sido una decisión pues valorada y tomada en su vida. Incluso algunos llegó a plantearnos que luego de la convivencia, pues su pareja empezó a expresar que qué tal si son padres, qué tal si buscan la llegada de un hijo, y eso realmente se convirtió en un asunto terapéutico porque era un acuerdo previo al que habían llegado, y para uno de los miembros de la pareja pues, era inconcebible el pensar que pudieran tener hijos en esa relación. Y con respecto a la condición general socioeconómica de los grupos con los que, de las parejas que ustedes estudiaron, más o menos en qué estratificación las ubicarían. Sí, más o menos en una clase media alta, generadas con formación superior, de profesionalización, especialización, maestría, invirtiendo sus recursos que la teoría nos dice muchas veces pues como que son desbordados compradores, y por eso hay algún nicho desde la publicidad que está muy encaminado a ellos como a satisfacer esas necesidades económicas que tienen, creando restaurantes especiales, sobre todo viajes, conocer lugares, y realmente hay un nicho importante que está trabajando en ese sector poblacional. Pero lo que vimos es que no hay un gasto desmedido, pues como en sus ingresos económicos. Lo que pasa es que ese gasto lo ejecutan sobre cosas con las cuales se sienten satisfechos y les gustan. Ir al teatro, ir al cine, comer, salir, viajar. Que quienes tenemos hijos pues tenemos que medir eso dentro del presupuesto de la canasta familiar. En cambio ese es su presupuesto, así funciona su canasta familiar, y ellos se sienten satisfechos con esto. Y es más, ellos dicen que no es que no tengan compromisos económicos, porque muchas veces asumen, por ejemplo, que un hermano no puede pagarle un buen colegio a su sobrino, entonces ellos asumen el gasto de pagar ese colegio, o la inversión de pagar ese colegio. Otros dicen, continuamos ayudándole a nuestras familias de origen, no es que pues todo lo que nos ganemos lo gastemos, es que tenemos otras prioridades y otras formas de invertir el dinero. ¿Y parejas heterosexuales o encontraron? ¿Solamente tuvieron en la muestra? Todas fueron parejas heterosexuales a quienes entrevistamos. ¿Y más bien jóvenes, edades medias, edades avanzadas? Digamos que entre media y madura, yo diría alrededor de los 30 años, 40, 45, todavía en edad pues, de procrear. Más o menos estaba ese grupo poblacional, y allí también había como una descripción importante de pensar que pese al señalamiento social, pues era esa su elección, y que tampoco como que van a luchar para hacer cambiar las personas de opinión. No era como que pues un sindicato de padres que no deciden tener hijos, sino ellos dicen, pues así como el que tiene hijos no tiene por qué dar explicaciones de por qué quiso ser papá, y a nadie le tiene que estar diciendo tengo 2, tengo 3, tengo 4 y explicar por qué los tengo, nosotros tampoco tenemos que estar explicándole al mundo entero por qué no lo tenemos, simplemente es nuestra elección de vida y así la vamos a vivir. E incluso nombraban que a veces se sienten entristecidos de pensar que algunas personas dicen, ¿y quién los va a cuidar en la vejez? Y
y ellos dicen es que los hijos acaso son nuestros enfermeros en la vejez, o si usted tuvo hijos para que lo cuide cuando sea anciano, cuando ya no tenga movilidad o cuando ya no sea autosuficiente, pues lástima de sus hijos que tengan que asumir esa función. Nosotros creemos que dentro de los dineros que hemos ahorrado, dentro de los gastos que hemos limitado, pues ahí también tendremos que tener un rubro para nuestro cuidado y protección en la vejez, y no consideramos que los hijos deban ser como ese escudo de protección en la edad avanzada, sino que nosotros esperamos poder autoabastecernos para cuando lleguemos a ese momento podamos disponer de cuidadores que puedan brindarnos de una manera profesional pues esa compañía. Bueno, Isabel, la verdad que es sumamente interesante y como para seguir conversando largo y tendido. Pero bueno, por ahora lo dejamos aquí. Vamos a dejar la invitación, por supuesto, a acceder al texto a quienes les interese para leerlo e inclusive para ir viendo cuáles son las otras producciones que ustedes están teniendo. Y por supuesto, seguiremos conversando porque ustedes siguen produciendo. Ya nos adelantaste más o menos por dónde va la línea ahora, así que seguramente estaremos conversando, tratando de difundir, por lo menos bajo este formato, los trabajos que ustedes vienen haciendo. Otra vez, muchas gracias y seguimos en contacto. Gracias. Siempre a sus órdenes, profe, y un abrazo para todos. Gracias.